Arya, 1. La luz ardía tenue y lejana, muy baja en el horizonte, un brillo entre las nieblas marinas. Parece una estrella, dijo Arya. La estrella del hogar. Convino Denjo. Era su padre el que gritaba órdenes. Los marineros subían y bajaban por los 3 altos mástiles y se movían por los aparejos para arriar las pesadas velas moradas. Abajo, los remeros jadeaban y se afanaban con las 2 grandes hileras de remos. Las cubiertas crujían y se inclinaban mientras la galera hija del titán viraba hacia estribor. la estrella del hogar. Arya estaba en la proa con una mano en el mascarón dorado, una doncella con un cuenco de fruta. Durante un breve instante se permitió fingir que lo que tenía delante era de verdad su hogar. Pero aquello era una estupidez. Su hogar ya no existía. Sus padres habían muerto asesinados, igual que todos sus hermanos, menos Jon Nieve, que estaba en el muro. Era allí a donde habría querido ir. Así se lo dijo al capitán, pero ni la moneda de hierro bastó para convencerlo. Arya tenía la sensación de que no llegaba nunca a los lugares que quería alcanzar. Yoren había jurado devolverla a Invernalia, pero había acabado en una tumba, y ella, en Arrenal. Cuando escapó de Arrenal para ir a Aguas Dulces, Lim, Angu y Tom 7 la tomaron prisionera y la arrastraron a la colina hueca. Luego, el perro la secuestró y la arrastró a los gemelos. Arya lo dejó agonizante junto al río y siguió camino hasta Salinas con la esperanza de encontrar un barco que la llevara a Guardia Oriente del Mar, pero puede que Braavos no esté tan mal. Syrio era de Braavos, y a lo mejor, Jaqen también. Había sido Jaqen quien le había dado la moneda de hierro. En realidad no era su amigo, cosa que sí había sido Syrio, pero ¿de qué le habían servido los amigos hasta entonces? Mientras tenga aguja no necesito amigos. Acarició el pomo pulido de la espada con la yema del pulgar, deseando a decir verdad, no sabía qué desear, igual que no sabía qué le esperaba bajo aquella luz distante. El capitán la había admitido a bordo, pero no tenía tiempo para hablar con ella. Algunos miembros de la tripulación la evitaban. Otros, en cambio, le hacían regalos. Un tenedor de plata, unos mitones, un gorro de lana con parches de cuero. Un hombre la enseñó a hacer nudos de marinero. Otro le servía a veces traguitos de vino de fuego. Los que eran amistosos con ella se golpeaban el pecho y repetían su nombre una y otra vez hasta que Arya lo pronunciaba, aunque ninguno se molestó en preguntarle a ella cómo se llamaba. La llamaban Salina porque había subido a bordo en Salinas, cerca de la desembocadura del Tridente. En fin, era un nombre tan bueno como cualquier otro. Ya había desaparecido la última estrella de la noche. Solo quedaban las 2 que se divisaban delante. Ahora son 2 estrellas. 2 ojos. Dijo Denjo. El titán nos ve. El titán de Braavos. La vieja Tata les contaba cuentos sobre el titán cuando vivían en Invernalia. Era un gigante alto como una montaña y, cuando un peligro se cernía sobre Braavos, se despertaba con fuego en los ojos, y los miembros de piedra le rechinaban y gemían mientras se adentraba en el mar para acabar con los enemigos. Los Braavos lo alimentan con la carne jugosa y rosada de niñas nobles, terminaban Anne, y Sansa siempre soltaba un gritito estúpido. Pero el maestre Luwin decía que el titán no era más que una estatua, y que los cuentos de la vieja Tata no eran más que cuentos. Invernalia se quemó. Ya no existe, se recordó Arya. Seguramente, la vieja Tata y el maestre Luwin estaban muertos, igual que Sansa. No servía de nada pensar en ellos. Todos los hombres mueren. Eso era lo que significaban las palabras que Hakengar le había enseñado cuando le dio la moneda de hierro desgastada. Había aprendido más palabras en Braavos y desde que zarparon de Salinas, cosas como por favor, gracias, mar, estrella y vino de fuego, pero todas ellas habían llegado después de todos los hombres mueren. La mayoría de los tripulantes de la hija chapurreaba la lengua común porque habían pasado muchas noches en Antigua, en desembarco del rey o en posa de la doncella, pero solo el capitán y sus hijos la dominaban lo suficiente para hablar con Arya. Denjo era el menor de esos hijos. Se trataba de un muchacho regordete y alegre de 12 años que se ocupaba del camarote de su padre y ayudaba a su hermano mayor a hacer las cuentas. Espero que vuestro titán no tenga hambre, le dijo Arya. ¿Hambre? Repitió Denjo, desconcertado. Déjalo. Aunque fuera verdad que el titán comía carne jugosa y rosada de niñas, Arya no tenía nada que temer.
Estaba tan flaca que no era comida digna de un gigante, y ya tenía casi 11 años. Era prácticamente una mujer. Además, Salina no es noble. ¿El titán es el dios de Bravos? Preguntó. ¿O tenéis a los 7? En Bravo se adora a todos los dioses. Al hijo del capitán le gustaba hablar de su ciudad casi tanto como del barco de su padre. Tus 7 tienen un septo aquí, el septo más allá del mar, pero ahí solo van los marineros ponientis. No son mis 7. Eran los dioses de mi madre, y permitieron que los Frey la asesinaran en los gemelos. ¿Habría en Bravos un bosque de dioses, con un arciano en el centro? Tal vez Denjo lo supiera, pero no se lo podía preguntar. Salina era de Salinas, ¿y qué sabía una niña de Salinas sobre los antiguos dioses del norte? Los antiguos dioses han muerto, igual que mis padres, y Rob, y Bran, y Rickon. Todos han muerto. Recordó como su padre había dicho, mucho tiempo atrás, que cuando soplan los vientos fríos, el lobo solitario muere y la manada sobrevive. Pues es al revés. Arya, la loba solitaria, seguía viva, pero a los lobos de la manada los habían capturado, asesinado y desollado. Los bardos lunares nos trajeron a este refugio, donde los dragones de Valiria no nos podrían encontrar. Le explicó Denjo. Su templo es el más grande. También honramos al padre de las aguas, pero su casa se vuelve a construir cada vez que toma esposa. El resto de los dioses convive en una isla, en el centro de la ciudad. Allí es donde encontrarás al dios de muchos rostros. Los ojos del titán parecían cada vez más brillantes y más distantes entre sí. Arya no conocía a ningún dios de muchos rostros, pero si respondía a las plegarias, tal vez fuera la deidad que buscaba. Ser Gregor, pensó. Dunsen, Raf el Dulce, Ser Ilyn, Ser Merin, la reina Cersei. Solo quedan 6. Joffrey estaba muerto. El perro había matado a Polliver, y ella misma se había encargado del Cosquillas, y también de aquel escudero idiota de la Espinilla. No lo habría matado si no me hubiera agarrado. El perro estaba agonizando cuando lo abandonó a orillas del tridente. Ardía de fiebre por culpa de su herida. Tendría que haberme apiadado de él y haberle clavado un cuchillo en el corazón. Mira, Salina. Denjo la agarró por el brazo para que se volviera. ¿Lo ves? Allí. Señaló con el dedo. Las nieblas se abrían ante ellos. La proa del barco rasgaba los cortinajes grises. La hija del titán hendía las aguas plomizas, viento en popa, impulsada por las velas moradas. Arya oía los graznidos de las aves marinas. Allí, en el lugar hacia donde señalaba Denjo, una hilera de riscos surgía abruptamente del mar, con las laderas escarpadas cubiertas de pino soldado y píceas negruzcas. Pero más allá reaparecía el mar, y allí, sobre las aguas, se alzaba imponente el titán, con los ojos llameantes y el pelo verde al viento. Sus piernas salvaban la distancia entre las elevaciones de tierra. Tenía un pie en cada montaña, y sus hombros se cernían amenazadores sobre las cimas rocosas. Las piernas eran de piedra maciza, del mismo granito negro que las montañas marinas sobre las que se alzaba, aunque en torno a las caderas llevaba una faldilla de armadura de bronce verdoso. La coraza también era de bronce, y en la cabeza llevaba un yelmo con cimera. La melena ondulante estaba hecha de cuerdas de cáñamo teñidas de verde, y en las cavernas que eran sus ojos ardían hogueras enormes. Una mano reposaba en el risco de la izquierda, con los dedos de bronce cerrados en torno a un saliente de piedra. La otra se alzaba en el aire y sostenía el puño de una espada rota. Solo es un poco más grande que la estatua del rey Valor que hay en Desembarco del Rey, se dijo cuando aún estaban a buena distancia. Pero a medida que la galera se iba acercando al lugar donde las olas rompían contra los riscos, el titán se hacía aún más gigantesco. Oyó al padre de Denjo gritar órdenes con su voz retumbante, y los aparejadores empezaron a arriar las velas. Vamos a pasar a remo entre las piernas el titán. Arya divisó las troneras en la gran coraza de bronce, así como las manchas y las pecas que formaban los nidos de las aves marinas en los brazos y hombros del titán. Estiró el cuello. Baelor el Santo no le llegaría ni a las rodillas. Podría saltar por encima de las murallas de Invernalia. En aquel momento, el titán lanzó un rugido. Fue un sonido tan ciclópeo como él, un alarido terrible, arrasador, tan estruendoso que incluso ahogó la voz del capitán y el sonido de las olas que rompían contra los riscos cuajados de pinos.
Un millar de aves marinas levantó el vuelo, y Arya se estremeció de pánico hasta que vio que Denjo se reía. Solo está avisando al arsenal de nuestra llegada. Le gritó. No tengas miedo. No tengo miedo.